Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí y explicar un poquito la experiencia y la visión. En segundo lugar, creo que esta jornada se produce en un momento, digamos, en donde hay bastante convulsión, ¿no? Y bastantes acontecimientos en los últimos días, ¿no? En concreto, al hilo de lo que decía, lo que ha dicho el moderador de la mesa anterior, Santos de Paz, estamos en la COP22, que fue inaugurada el día 7, para hacer frente a uno de los grandes desafíos de la humanidad y la primera reunión de la cumbre climática desde el Acuerdo de París, el Acuerdo de París entró en vigor el viernes pasado, el día 4 de noviembre, entró en vigor, y luego ya como incertidumbre añadida, un presidente de Estados Unidos climatoescéptico. Bien, entonces yo voy a contextualizar, porque yo creo que la transición hacia la descarbonización, que es el título de la ponencia, la mini ponencia, la voy a intentar contextualizar porque es algo que ha venido para quedarse. Esto es el marco en el que nos vamos a vivir hoy, nuestros hijos y nuestros nietos. Y voy a contextualizar un poco el marco legal, voy a hablar un poco de la transición hacia la descarbonización, que la edificación es solamente parte, y luego voy a hablar algo de la rehabilitación en España, porque ha habido un informe que se ha mencionado aquí, el Grupo Técnico de la Rehabilitación, un informe que, digamos, intenta dar una panorámica general y bastante amplia sobre cuál es la situación actual. Bueno, en el contexto, digamos, hay, en mi opinión, 6 vectores que hacen que esto sea un movimiento imparable. Que simplemente parece que oímos un nuevo discurso, pero este discurso es el discurso de los próximos 100 años, o por lo menos de los próximos 84 años hasta 2100. Evidentemente, está el paquete verde de la Unión Europea, que establece el objetivo hasta 2020, en el que estamos ahora, menos 20%, y que de alguna manera determina la política energética y climática de España. El documento, la hoja de ruta para la de economía baja en carbono de 2050, que es la que ilumina el modelo energético y la política energética de la Unión Europea, que establece para la edificación una reducción en 2050 del 50% del 90% del consumo de las emisiones de CO2. Yo creo que hay que pasar de hablar de energía a hablar de emisiones, fundamentalmente, porque los combustibles fósiles quedan para mucho tiempo, sin embargo el CO2 hay que ir mucho más rápido. También hay otros objetivos, pero son objetivos sectoriales, pero para la edificación menos 90% sobre el año 90. Luego estaría la Directiva de Eficiencia Energética, la hoja de ruta de energía, lógicamente, de la 2050 de la Unión Europea, la Directiva de Eficiencia Energética transpuesta parcialmente al ordenamiento jurídico español. No se ha traspuesto el tema de los contadores individuales, algo muy relevante. El marco de actuación de energía y clima hasta 2030, muy ambicioso, que establece una reducción del 40% de emisiones sobre 1990 y una cuota de energías renovables del 27%, y un objetivo indicativo de incremento de la eficiencia energética del 27%, afecta a todos los sectores, no a la edificación solamente. Y luego ya en el año 2015 el paquete sobre la Unión de la Energía, donde la Unión Europea establece un marco global donde establece los objetivos y todas las políticas, etcétera, que tienen mucha influencia, obviamente, sobre la edificación. La edificación, los dos elementos más importantes, menciono muy rápido, lo conocemos todos, son la Directiva 2010/31, que establece que los edificios de nueva planta públicos tienen que ser de consumo nulo 1 de enero de 2019, es decir, mañana, y privados 1 de enero de 2021, es decir, mañana por la tarde, al nivel del ritmo que evoluciona la edificación, y establece un marco metodológico para establecer lo que es el edificio de consumo casi nulo, que establece la suma de la inversión y los costes de explotación y mantenimiento con una metodología que está ya incorporada en el Código Técnico de Edificación de 2013, que tiene que ser modificado, como pasaré más adelante. Bueno, en cuanto a España, esta directiva tuvo como consecuencia la modificación del Código Técnico de Edificación, septiembre de 2013, entrado en vigor marzo de 2014, el RITE, por supuesto, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, la certificación de edificios, la ley de las 3 R's, que ha sido mencionada aquí en la aplicación por diferentes
por diferentes ayuntamientos, y la transposición parcial de la directiva de 2012/27, porque no fue traspuesto el tema de los contadores individuales, y además fue traspuesta un año y medio más tarde de la fecha límite. Bueno, en cuanto al mundo, evidentemente lo más importante, sin duda, y lo va a marcar el vector de los próximos 85 años al menos, es el Acuerdo de París de 12 de diciembre de 2015, que entró en vigor el viernes pasado, porque las exigencias para la entrada en vigor del Acuerdo de París eran 55 países, 55% de emisiones. Eso se cumplió el 5 de octubre y 30 días más tarde entró en vigor. Entre ellos ha ratificado Estados Unidos. Y bueno, sabemos que en la campaña las declaraciones profusas del actual presidente son contrarias al menos a su permanencia en el medio largo plazo, al menos a empujar del carro. Hay que tener en cuenta que el protocolo de Kioto, que fue el elemento anterior, tardó 7 años y 10 meses en ratificarse, en entrar en vigor. Y además no entró porque Estados Unidos nunca lo firmó, y sin embargo el de París ha tardado 11 meses, 10 meses y medio aproximadamente. España no lo ha ratificado, entra en Consejo de Ministros, pero el proceso de ratificación es complejo, tardará 3 a 6 meses por la situación que nosotros conocemos. Bueno, el Acuerdo de París no es un acuerdo estático, es un acuerdo dinámico, es decir, cada 5 años hay que volver a establecer objetivos. El Acuerdo de París establece 2 grados de incremento máximo de temperatura en la Tierra, 1,5 grados como objetivo más ambicioso. Supone una transformación de una magnitud que no hemos conocido a nadie, ni nuestros padres tampoco. Es decir, que no nos vale la experiencia histórica. Es el fin de los combustibles fósiles. Luego, por eso digo que creo que es mejor hablar de descarbonizar que de energía hoy en día. Para la Unión Europea, el cumplimiento del Acuerdo de París está reflejado en la Estrategia Marco 2030, porque el Acuerdo de París lo que establece son objetivos a 2030, cada uno de los países son compromisos voluntarios. Y bueno, pues eso ha motivado algunos cambios de modelos energéticos. El más conocido es el de Alemania, con la Energiewende modelo, que es un modelo, bueno, aunque está en una cierta crisis por el aumento del coste de la energía eléctrica, fundamentalmente es la energía más cara. España, por otro lado, es la cuarta más cara de la Unión Europea, pero bueno, Alemania es la más cara y supone la cierre de las centrales nucleares. Es un plan muy ambicioso. Pero vamos, el cambio de modelo energético en España no ha empezado. Yo estoy en muchos debates y es evidente que es algo que viene. O sea, que en esta legislatura evidentemente hay que abordar un plan a 2020-2030 porque no es algo que sea evidente. En España falta, digamos, porque hablamos de consumo casi nulo. ¿Qué es eso? El consumo casi nulo en España no lo ha definido. De los 28 países, 2 países no han definido, España y Grecia. España no ha definido lo que es el consumo casi nulo. Aunque evidentemente se tiene que aproximar al coste mínimo en el ciclo de vida, contando inversión y operación. Esto va a requerir, lógicamente, una revisión del Código Técnico antes de 2018, del Congreso Nacional de Edificios Verdes, que se tuvo lugar en Madrid en junio de este año. El representante del Fomento estableció que la modificación del código, de la definición del consumo casi nulo sería aproximadamente en 2017. Bueno, después se ha hablado ya del stock de edificación para tener una idea porque, claro, aquí no nos enfrentamos a las edificaciones nuevas, nos enfrentamos a la rehabilitación. La rehabilitación ha venido aquí para quedarse. Esto, lo que nos están hablando los representantes de Alicante, de Santa Coloma de Gramenet, de Barcelona, es evidente que esto es el inicio, es el primer pasito de una carrera, de un maratón. Bueno, lo que pasa es que es enormemente complejo. La complejidad estamos viendo los instrumentos financieros, etc. Entonces, para contextualizar, si tenemos 25 millones de viviendas en España, según el censo 2011, de las cuales 18,1 son primera residencia, que son las que sobre las que hay que actuar, y además, según los datos no residenciales, aproximadamente hay unos 700, 800 millones de metros cuadrados, aproximadamente unos 3.000 millones de metros cuadrados, 3.000 kilómetros cuadrados en residencial y 800 kilómetros cuadrados en no residencial, y que hay unas previsiones de demanda que pueden estar. Aquí traemos los 3 estudios más relevantes de demanda de vivienda a medio y largo plazo, INE, Banco de España y BBVA Research, del último año. El INE, publicado hace 3 semanas, establece que la demanda de hogares, la creación de nuevos hogares, unos 900.000 en 15 años, 60.000 al año. Pues ya nos damos cuenta que para abordar este tema hay que entrar en la rehabilitación, porque aunque todos los edificios nuevos fueran de consumo nulo,
teniendo en cuenta que España tiene un índice de rehabilitación, que ha dicho Juan Lazcano, 0,28% anual, aunque fueran nulos, el 90% quedaría muy lejos, sería inconseguible, ¿no? Parece claro. Bueno, para, digamos, enmarcar de lo que estamos hablando, energía supone la edificación un 32% en España, datos 2014. Sí, voy para allá. Bueno, voy a simplemente a explicar, digamos, los dos proyectos que estamos haciendo de consumo casi nulo en Valencia, en la calle Cisca y en la calle Cadapso, iniciando a partir, digamos, de una metodología que no solamente incorpora, digamos, el consumo casi nulo a nivel teórico de proyectos, sino, digamos, con la caracterización y la monitorización. Bueno, pues los explicaré si hay tiempo luego. Y bueno, yo voy a concluir con las 8 ideas más importantes, más relevantes. Son 7. Importancia de la edificación en el consumo de energía es evidente, pero que forma parte de un contexto mundial que no va a cambiar los 85 años, creo que lo va a superar incluso al presidente actual de los Estados Unidos. El Acuerdo de París obliga a una descarbonización muy rápida y a un cambio de modelo energético que tenemos que abordar. Está abordando Alemania, lo ha abordado Francia, lo está abordando Estados Unidos también. El cambio del marco legal de la edificación hacia la reducción del consumo nulo es inminente y muy profundo. Entonces, claro, ¿tiene algún sentido hoy rehabilitar o construir edificios que no sean de consumo nulo? Pues ya pueden imaginar qué es lo que yo pienso. La edificación puede y debe ser un agente de transformación del modelo energético porque supone el 32% del consumo energético, 27% de emisiones en España, 40% de consumo energético y 36% de emisiones en la Unión Europea. La importancia de acometer una revisión profunda del parque edificado que incluya el vector energético es obvio. Bueno, digamos, me alegro de haber visto aquí que la Comunidad Valenciana tiene planes de rehabilitación, como lo tiene Cataluña, que ha sido siempre referente en este tema. Para ello hay que caracterizar las edificaciones, no se puede hacer hace falta primero caracterizar, claro, los ayuntamientos, hay que basarse en los ayuntamientos, y luego, evidentemente, la necesidad de alinear a todos los agentes, pues, administración pública y sector privado, porque hablamos de 30% de público, pero hace falta al sector privado, es evidente. El sector privado es absolutamente necesario para acometer una rehabilitación. Bueno, pues muchas gracias.